Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy voy a hablar de un libro que ya tenía varios meses que tenía pendiente. De hecho, este libro lo compré en diciembre y ahorita en junio, que es cuando estoy grabando esta reseña, es cuando finalmente lo pude leer y lo pude terminar. O sea que han pasado 6 meses desde que adquirí el libro y que finalmente lo pude terminar. Y la verdad es que ya lo había intentado leer en 3 ocasiones. La primera ocasión no pasé de las primeras 100 páginas. La segunda ocasión llegué a la página 110 y en la tercera ocasión me quedé en la página 150. Y ahorita que me obligué y me forcé a seguir adelante, me sorprendí bastante. No les voy a mentir, se me hizo muy pesado y muy lento cuando lo empecé a leer, porque este libro se publicó por primera vez en 1890. O sea que ya estamos hablando desde hace casi más de 100 años que este libro se publicó. Pero mientras lo iba leyendo se me hacía pesado y todo eso, pero se me hacía demasiado bueno. Tan bueno que me costaba leerlo, sí. Me refiero a nada más y nada menos que a La Calandria de Rafael Delgado, escrito por Rafael Delgado. Ok, este libro, como ya dije, se publicó por primera vez en 1890, por lo que sí, ya tiene sus añitos que este libro salió. Pero de una forma extraña, el dilema que nos plantea en la historia es uno muy habitual y yo creo que, no sé, la forma en que aquí se abarca es una forma bastante interesante. ¿De qué va este libro? Esta es la historia de Carmen, que se va a ver envuelta en una situación. ¿Cuál es esta situación? Bueno, Carmen va a tener que decidir entre 2 personas a quienes amar. El primero es un hombre llamado Gabriel, un carpintero que no es precisamente rico, pero que la ama con todo el corazón y que es muy sincero con ella y que daría la vida por ella. Y el segundo es Alberto, un hombre bastante acomodado con una posición socioeconómica bastante grande, que precisamente no quiere mucho a Carmen y que más que nada la quiere por conveniencia propia, ya que a pesar de que Carmen es huérfana de madre, tiene un padre que es bastante rico pero que no la reconoce. Entonces muchos están detrás de Carmen solamente para ver si pueden tener algo del padre de Carmen a través de su hija. Así que veremos las venturas y las desventuras que esto causa tanto a Carmen, a Gabriel, a Alberto y a todo el pueblo de Córdoba, lugar en Veracruz donde se desarrolla esta historia. Hay muchas novelas mexicanas allá afuera que son demasiado conocidas y muy reconocidas. La Calandria no es una de esas. Yo creo que no está a la altura de estos grandes escritores que se han ganado el renombre a través de premios o libros a través de la historia de México. La Calandria es un libro peculiar porque es una historia que muchos ya hemos escuchado, que seguramente a muchos les ha tocado vivir o que les ha tocado ver desde lejitos. Y yo quiero empezar a hablar de este libro remarcando las cosas malas. Lo que muchos se pueden imaginar por la introducción es que este libro es bastante pesado, es bastante denso en las primeras páginas, a tal punto que muchas personas podrían llegar a considerar aburrido este libro. Y sí entiendo por qué, ahorita les voy a explicar un poco en las cosas buenas. Sí me costó mucho engancharme con la historia, sí me costó mucho seguir adelante por el ritmo que era bastante lento. Pero créanme, después de las 150 páginas las cosas se ponen mucho mejor. Solamente que para entender un poco más esto quiero ir con las cosas buenas. La construcción de los personajes es algo interesante dentro de este libro. Es muy lenta, muy lenta, pero es bastante detallada en varios aspectos, que dotan de una personalidad bastante interesante a cada uno de nuestros personajes. Por ejemplo, Carmen, o como se le conoce en esta historia, la Calandria, ella tiene una peculiaridad bastante grande, y es que ella siempre se la pasa sonriendo, cantando y bailando. A pesar de las desgracias que le pasan, ella siempre muestra una cara positiva ante todas las cosas. Gabriel es orgulloso y de cierta forma puede llegar a pecar de soberbio, pero el amor y el cariño que siente hacia su madre, hacia la Calandria y su diligencia y el respeto que le tiene a su trabajo lo hacen un hombre honrado. Alberto, por otra parte, es un vividor, es un desgraciado y es un patán que lo único que tiene es dinero, porque realmente no es una persona bastante, decente. También nos centramos en otras personas del pueblo de Córdoba, cosa que igual es bastante interesante, porque esto, al ser una historia como si fuera una especie de chisme, se requiere de terceros para que se pueda contar bien. Por ejemplo,
Hay unas mujercitas ahí muy interesantes, unas señoras un poco chismosas, que funcionan muchas veces para causar dilemas entre Gabriel y la Calandria. Y estos personajes nos centramos en ellos, nos centramos en los personajes terceros también. Conocemos sus puntos de vista, incluso llegan a tener ciertos capítulos para ellos solos. Entonces cada personaje reluce de una forma diferente a la del otro, lo que hace que esta historia sea un poco más rica y más compleja en cuanto a cuestiones narrativas, porque los personajes tienen sus razones para estar ahí y la forma en que cada personaje interactúa dentro de la historia es lo que hace que se sienta como una historia más viva y más digerible. A la par que un poco más realista, porque seamos honestos, todos en algún punto hemos escuchado a alguna señora o vieja chismosa que ha dicho cosas que no debería decir y que termina embarrando a muchas personas solamente por decir algo que no debería. Algo así más o menos pasa en este libro y la verdad me gustó demasiado ese realismo muy peculiar de las señoras y de los pueblos. Es muy real y sí, cuando tú lo estás leyendo tú dices, oye, esto no es precisamente la historia de la Calandria. Fácilmente se puede dar afuera de mi colonia o en el centro o en cualquier parte de México. Lo particular de Rafael Delgado es la forma en que nos describe la ciudad de Córdoba, o en ese entonces el pueblo de Córdoba, porque estamos hablando de los 1800, todavía no era la ciudad que es hoy en día. Que nos describe los montes, los árboles, la flora, la fauna que hay ahí, la forma de las casas, cómo son por adentro, los talleres, las casas, las camas, los cuartos, los trenes, o sea, nos describe muchas cosas. Conventos, salas de estar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto es un poquito pesado en ciertos puntos, pero no es tan pesado como la siguiente cosa que para mí es muy buena, pero que hace un poco pesada el libro. Cuando se introducen a los personajes, a todos los personajes en las primeras 150 páginas, se nos da un contexto enorme, que va desde las cosas sociales, políticas, culturales e históricas. Y no es broma cuando digo que históricas, porque al ser un libro publicado hace ya varios años, estaban en una época bastante, un poco inestable, tanto políticamente, socialmente y económicamente. Por lo que cada personaje tiene un contraste y tiene un elemento que ya mencioné detrás de él que lo hacen el personaje que es. Por ejemplo, el papá de Carmen, aquí se nos explica a la perfección quién es. Se nos explica qué hizo en el ejército, en qué guerras participó, cuándo se libraron esas guerras, con quién las libró y sobre todo quiénes estaban en el mando en ese entonces. Por lo que vamos a tener una gran clase de la historia de México. Esto es lo pesadito porque no solamente es con un personaje, son con varios, que van desde pequeños detallitos como ciertas expresiones hasta haber librado una batalla al lado de Porfirio Díaz. Así que sí es pesadita esa parte. Pero eso sí, hace que sepamos más del personaje y que ya conociéndolo completamente nos encariñemos un poco más con él y que sea un poco más fácil saber quiénes son los personajes mientras estamos leyendo y no pierdan su identidad y los confundamos los unos con los otros. Las cosas humanas dentro de este libro creo que son uno de los pilares más fuertes que tiene, porque yo personalmente, aparte de la situación y de las viejas chismosas que hay en este libro, yo me quedé enganchado por eso, por las cosas humanas. El amor, el desamor, la traición, el dolor, la felicidad, la amargura, todo eso que hace al ser humano. El ser humano fue lo que me gustó, porque aquí no es una historia rosa, no es una historia que sea feliz a cada rato. No, Carmen, Gabriel y Alberto tienen problemas, tanto ellos como por afuera, en el trabajo, con sus padres, con sus madres, con su legado familiar, incluso pueden llegar a tener ciertos conflictos. Y la forma en que cada uno lo afronta es diferente. Y también los personajes terciarios, cuando se enfrentan a ciertas situaciones en común con los otros personajes, reluce demasiado su personalidad, reluce el lado humano y cómo afrontan las cosas es lo que hace un poco más especial este libro. Ahora, dirigiéndome un poco más al final, tengo que decir que yo no me esperaba el final que tiene este libro. Es un final completamente inesperado que cierra todo lo que se abrió desde el principio. Incluso yo lo catalogaría un poco anticlimático, pero la verdad es un final que sí me dejó en shock, porque no me vi venir nada de lo que pasó al final. Haciendo un poco más de énfasis en las cosas negativas, si bien estas cosas que nos ayudan a crear un contraste cultural, social,
político, histórico, etcétera, etcétera, enriquecen la historia, se sienten pesadas, incluso yo diría a veces sobrantes. Sí, me gustó mucho que me dieran un repaso por la historia de México casi desde la independencia hasta Porfirio Díaz, pero el padre de Carmen, que es donde tenemos más estos elementos, casi no reluce. Entonces se podría considerar que estos puntos de apoyo o estas construcciones de personajes muchas veces no son útiles y solamente están ahí de relleno o para tener una idea más clara de lo que estaba pasando en el México en ese entonces. Sí, podría considerarse que no tienen nada que hacer dentro del libro, pero yo no creo eso. Yo creo que eso es lo que le dio un poco de magia más allá de otras historias que yo ya he leído recientemente a La Calandria. Sí, eso es lo que igual me metió el pie la primera vez que lo leí, pero eso no significa que sea malo, no significa que sea un libro pésimo. Incluso yo diría que es de los mejores que yo haya tenido la oportunidad de leer. Carmen, Gabriel y Alberto tienen un lugar muy especial en mi corazón y en mi mente porque me hicieron sentir el amor y el desamor como es realmente, que no es color de rosas, que no es cartitas por aquí, cartitas por allá, palabras melosas de un lado a otro. No, el amor duele y la forma en que duele y la forma en que lo afrontamos es lo que define si sabemos amar o si no lo sabemos hacer. Pero esto es lo que a mí me pareció el libro de La Calandria. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.